Muy buenas nakamas, aquí Teorías Crypt trayéndonos un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que las imágenes e animes usados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gustan los vídeos, suscriban y denle like que me apoyan mucho. Y comenten para que el video se recomiende, espero que les guste. Empieza, capítulo 24. Al regresar a casa después de confrontar a su maestro y conocer la escala completa del encantamiento en Mjolnir, Peter saltó en la cama y miró con tristeza el martillo en su mesita de noche. En el fondo, Peter sabía que no sería capaz de quedarse con Mjolnir, pero es difícil no apegarse tanto a un arma tan genial. El poder que recibió también fue como la guinda del pastel. Mientras se estaba quedando dormido, a Peter se le ocurrió una buena idea. Si no puedo quedármelo, lo usaré como palanca para conseguir algo igual de bueno. Por supuesto, Peter no chantajearía directamente a Thor Asgard con el martillo, ya que eso arruinaría sus relaciones y posiblemente perdería a un futuro vengador. Simplemente entregaría a Mjolnir con un poco de renuencia mientras le hacía saber a Thor que le debe una. Después de todo, Peter estaría renunciando a poderes divinos por él, por lo que con suerte Thor aceptaría esa deuda, permitiéndole a Peter cobrarla poco después. Hay dos cosas que Pedro pediría. Primero, Peter podría estudiar el sistema mágico de Asgard. Aunque todo depende de si puede usar la magia asgardiana. Después de todo, probablemente usen un tipo diferente de energía que Kamartag. Por lo que él sabe, solo los asgardianos pueden usar tal magia. Aunque técnicamente Loki no es asgardiano y puede usar su magia, tendré que resolver eso más tarde, pensó Peter con interés. En segundo lugar, Peter podría pedir un arma. Un arma por un arma es un comercio justo después de todo. No cualquier arma tampoco, sino un arma creada por los enanos en Nidavellir. Nidavellir es una estrella de neutrones y uno de los 9 reinos, que está orbitado por una megaestructura de múltiples anillos que sirve como el mundo natal de los enanos. Los enanos de Nidavellir son una antigua raza de hábiles forjadores y herreros que están gobernados por el rey Eitri. Son aliados cercanos de los asgardianos, y después de que Odín se lo pidiera, crearon el arma poderosa que actualmente se encuentra junto a la luz nocturna de Peter, Mjolnir. Obtener un arma especialmente diseñada similar a Mjolnir sería el mejor de los casos, ya que Thor puede permitir que Peter aprenda la magia de Asgard después de unirse a los Vengadores y acercarse más. Mirando a Mjolnir por última vez antes de quedarse dormido, Peter cerró los ojos y se quedó dormido en su almohada. Lo que sea, solo disfrutaré mi tiempo como un dios del trueno por el momento. A la mañana siguiente, Peter fue a la escuela como de costumbre, pero una vez que terminaron las clases, solo tenía que mostrar sus poderes divinos temporales. ¿Qué está sucediendo? Ned pregunta mientras él y MJ se sientan en su habitación, preguntándose por qué Peter estaba tan emocionado. ¿Estamos mirando autos otra vez? Realmente deberías considerar comprar un superdeportivo. Tal vez no un Bugatti, pero los Ferrari no son demasiado caros. MJ, que estaba sentada a su lado, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el gusto infantil de Ned por los autos. En su humilde opinión, los superdeportivos son para idiotas que no saben qué hacer con su dinero. Especialmente si compras uno y nunca lo llevas a una pista para competir con él. No, es algo mucho más genial. Peter dice mientras extiende su mano y Mjolnir viene volando a su alcance desde debajo de su cama. ¿Qué? Ned prácticamente saltó de su asiento. ¿Es como un arma del alma de Bleach? Ned ha estado siguiendo el camino del anime recientemente, por lo que no pudo evitar ver la comparación. En cierto modo, responde Peter con una ligera inclinación de cabeza. Aunque no está conectado a mi alma. Al menos, no creo que lo esté. ¿Se actualiza como Shika y Bankai? MJ pregunta, lo que hace que Ned se vuelva hacia ella con una mirada inquisitiva. ¿Qué? A veces veo anime. No, pero hace esto, dice Peter mientras un rayo comienza a bailar alrededor del martillo, que instantáneamente se extiende y envuelve su cuerpo a continuación. Wow, murmura Ned mientras MJ observaba asombrado a su lado. Sí, ahora mira afuera. Peter dice mientras hace un gesto hacia la ventana. Cuando se giran para mirar, lo que una vez fue un hermoso día claro había cambiado. Nubes oscuras y relámpagos llenaron el aire mientras se escuchaban los sonidos de los truenos. ¿Tú cambiaste el clima? MJ preguntó con una mirada estupefacta en su rostro. No puedes hablar en serio. Guay, ¿verdad? Después de presumir a su novia y mejor amigo, Peter amaneció con su ropa de superhéroe y fue a presumir a su otro mejor amigo.
Enviándole un mensaje de texto de antemano, Peter le dijo a Tony que esperara en el techo de la Torre de los Vengadores, lo que hizo de mala gana porque había una tormenta eléctrica en lo alto. Después de esperar solo unos momentos, Tony pudo ver una figura familiar vestida con un relámpago, volando justo debajo de las nubes de tormenta. Tony miró con una ceja levantada mientras esta figura caía del cielo y realizaba un aterrizaje de superhéroe justo enfrente de él. Yo. Peter dijo con un movimiento de su martillo. ¿Qué diablos fue eso? Tony exclamó en estado de shock, que era justo lo que Peter estaba buscando. Después de explicar todo, Tony estaba asombrado y molesto de que Peter lo dejara fuera. Él también quería ir a Nuevo México. Tal vez habría sido capaz de levantar el martillo antes que Peter. Aunque eso fue solo una ilusión de su parte. Sobre todo, quería conocer a Thor, el dios del trueno. Yo no iría tan lejos como para llamarlo un dios, Peter corrige a Tony antes de que decida convertirse a una nueva religión. Los asgardianos son solo una civilización muy avanzada de extraterrestres longevos con poderes metahumanos. Sí, son un poco divinos, pero eso no los convierte exactamente en dioses. Después de explicar todo completamente, Peter prometió dejar que Tony estudiara a Mjolnir. Por supuesto, Peter estaría involucrado en eso, ya que Tony tendría dificultades para manejar un martillo que no puede levantar. Aunque ciertamente lo intentó. ¡Auk! Tony gruñó mientras intentaba todas las posiciones que se le ocurrían para levantar a Mjolnir de su mesa de café. Se esforzó tanto que Peter tuvo que detenerlo o Tony terminaría lastimándose la espalda. Después de descubrir que no era digno, lo que fue devastador para su frágil ego, Tony comenzó a enfurruñarse como un niño que no puede conseguir su juguete. ¡Oh vamos! Peter dice mientras se deja caer al lado de Tony, poniendo un brazo alrededor de su hombro. Ánimo, no todos pueden ser dignos del poder divino como yo, te odio. Tony dijo mientras se giraba para mirar a Peter a los ojos, sabiendo que su amigo enmascarado tenía que estar sonriendo en este momento. Yo también te amo, amigo. Nuevo México, sabiendo que podía usar su mal humor para sacar algo de él, Tony convenció a Peter de que lo llevara a conocer a Thor, quien casualmente estaba trabajando en su nuevo trabajo. Ding-dong. Al abrir las puertas del restaurante, Peter sorprendió al personal y a los clientes una vez más, pero esta vez fue aún peor ya que Tony también estaba allí. Mesa para dos por favor. Peter le dice a una camarera sorprendida. Siéntate donde quieras, Spider-Man señor, tartamudea, ya que era una camarera diferente a la de anoche. Gracias cariño. Tony dice con un guiño mientras pasa junto a Peter y elige un puesto junto a la ventana. Peter también da las gracias, sigue a Tony hasta el reservado y se sienta frente a él. Entonces, ¿dónde está? Tony pregunta justo a tiempo para que la puerta que conduce a la cocina se abra. Volviendo la cabeza, Peter y Tony vieron a Thor con un delantal y dos bolsas de basura llenas en la mano. La expresión de su rostro era la de un hombre que ha pasado por algo de mierda. Lleva esa basura al basurero. Una voz enojada se proyectó desde el fondo de la cocina. Con suerte, no puedes arruinar eso también. Thor pareció agachar la cabeza avergonzado al escuchar estas palabras. Al salir por las puertas delanteras, no se dio cuenta de que Peter estaba sentado en una mesa cercana. En casi todas las tareas que le daban, Thor las estropeaba de una forma u otra. Los platos estaban rotos. La comida se arruinó. Los clientes fueron irrespetados. Cuando Thor llegó al contenedor de basura al otro lado del estacionamiento, fue a tirar ambas bolsas al contenedor de basura. Este movimiento repentino hizo que la bolsa más pesada se rompiera en la parte inferior y arrojara todo su contenido al suelo. Thor se quedó allí inmóvil mientras miraba el desorden al lado del contenedor de basura con ojos muertos. Esto tiene que ser alguna forma de tortura, comenta Tony. Dejando su mesa y caminando hacia la puerta del estacionamiento, Peter y Tony llegan justo a tiempo para ver a Thor golpeando el costado del contenedor de basura de metal. La basura de su accidente anterior todavía estaba esparcida por el suelo a sus pies. Bang 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 bang, mientras los sonidos de golpes de metal llenaban el área, aquellos que pasaban por la acera se quedaron boquiabiertos y mantuvieron su distancia del loco maníaco rubio. ¿Mal día? Tony pregunta mientras él y Peter se paran unos metros detrás de Thor. Thor deja de golpear el contenedor de basura, que estaba abollado en este punto, y se volvió para mirar de reojo a Tony. Esa mirada desapareció y fue reemplazada por una mirada triste y anhelante cuando Thor vio a Peter parado a su lado con Mjolnir colgando de su cadera. Mirando más de cerca, Peter pudo ver que los nudillos de ambas manos de Thor estaban magullados, abiertos y goteando sangre.
El dolor era probablemente insoportable para su nuevo cuerpo mortal, pero no parecía darse cuenta ni importarle. Es bueno verte de nuevo, Thor. Peter dice mientras lanza una telaraña en forma de red a la basura que estaba por todo el piso y la arroja al contenedor de basura abollado, ahorrándole a Thor la molestia de tener que limpiarlo todo. Tú también, hombre araña. Dice Thor asintiendo mientras se gira hacia Tony. ¿Conoces a este mortal? ¿Mortal? ¿Por qué eso suena como un insulto? Tony se sintió ofendido por esa palabra mientras se vuelve hacia Peter en busca de respuestas. Ya te lo dije. Thor tiene un poco de complejo de Dios. Supongo que toda su familia también. Para él, todos somos hormigas mortales que viven debajo de los cielos. Peter explica como si se tratara de una novela de cultivo. En realidad, él es solo de una raza alienígena dominada. Tony no fue el único que escuchó esto, ya que los oídos de Thor se animaron al escuchar. No sé qué es un extraterrestre, pero no nos consideramos dioses. Solo ustedes, los mortales, pensaban en nosotros de esa manera. Dice Thor encogiéndose de hombros. Entonces, ¿por qué llamarnos mortales en primer lugar? Preguntó Tony con una mirada inquisitiva. Bueno, debido a tu mortalidad. Mi pueblo puede vivir durante incontables milenios. Thor explicó con total naturalidad. Pero aún puedes morir, ¿verdad? Peter interrumpe y pregunta. Porque eso es lo que significa la mortalidad. Estar sujeto a una muerte inevitable. Solo los dioses no pueden morir después de todo. Al escuchar esto, Thor no supo cómo responder o discutir y comenzó a darse cuenta de algo. De hecho, tenía complejo de Dios. No soy un dios, pensó Thor mientras miraba entre Tony y Peter antes de hablar. Tienes razón, no debería haberte llamado así. Perdóname. Tan pronto como Thor pronunció estas palabras, Peter sintió una sacudida del martillo que colgaba de su cadera. Tal como lo hizo ayer en la sala de interrogatorios, Mjolnir brilló levemente pero pronto se atenuó, reaccionando a Thor una vez más. Aunque nadie parecía darse cuenta excepto él. Jotunheim, un Loki, rey de Asgard, de aspecto aprensivo, camina solo por el terreno árido y helado, dirigiéndose hacia un templo que en este punto era en su mayoría escombros. La oscuridad envuelve el templo en ruinas a excepción de los rayos de luz que se abren camino a través del techo desmoronado. Cuando Loki entra, los guardias del gigante de hielo lo rodean por todos lados con las armas listas. Laufey se acerca poco después de sus guardias con una sonrisa sedienta de sangre, elevándose sobre Loki amenazadoramente. Dime por qué no debería matarte donde estás parado. Pregunta Laufey. He venido solo y desarmado. Loki dice mientras levanta los brazos, mostrando que no quiere hacer daño. ¿A qué final? Laufey sigue con las preguntas. Para hacerte otra proposición. Loki dice con una sonrisa ganadora. Así que tú eres el que nos dejó entrar en Asgard. Laufey murmura cuando se da cuenta. De nada. Loki baja los brazos mientras los gigantes de hielo que lo rodean bajan sus armas, volviéndose menos hostiles hacia él por segundos. Aunque esto era una mentira. Loki puede ser un manipulador de mierda, pero no estuvo involucrado en el intento de robo ese día. Incluso confundió el cofre del antiguo invierno con el legendario Tesseract. Desde que se hizo cargo de Asgard como rey, Loki y su madre, Frigga, han estado trabajando arduamente para descubrir cómo los Jotuns entraron en Asgard durante la ceremonia de coronación de Thor. Después de excavar un poco, el dúo de madre e hijo descubrió que uno de los hechiceros Vanir del palacio, que resultó ser experto en el arte de la magia, les permitió la entrada a cambio de algunos artefactos que los gigantes de hielo tenían a mano. Vanir son aquellos en Asgard que nacen con la habilidad innata de ejercer la magia. Hay dos razas que dominan Asgard y los Vanir resultan ser una de ellas. Los Aesir son la otra mitad. Donde los Vanir son más aptos para la magia, los Aesir son guerreros natos. Un Aesir de nivel bajo a medio tiene la capacidad de igualar al Capitán América en fuerza. Por supuesto, todo esto depende de que realmente trabajen duro y acumulen esa cantidad de poder. Volvamos a la pista, después de encontrar al hombre que ayudó a los Jotun a entrar, Frigga y Loki usaron sus habilidades mágicas y un poco de tortura para obtener toda la información que necesitaban. Y mientras su madre estaba usando esta información para reparar los agujeros en las defensas de Asgard, Loki se escabulló para hablar con los Jotuns sin que ella lo supiera. Mis hombres están muertos y no tengo ataúd, eres un mentiroso. Laufey arremete, agarrándolo por la garganta, pero Loki se mantiene firme con calma. No tienes idea de lo que soy. Loki dice mientras su piel comienza a ponerse azul. El azul se extiende por su rostro, mientras Laufey y los guardias miran conmocionados.
Hola padre. Loki dice con una sonrisa. Loki sabe de su condición de hijo adoptivo desde hace un tiempo. Frigga, siendo la madre cariñosa que es, sabía que Loki era un chico inteligente y lo descubriría tarde o temprano. Sabiendo esto, le suplicó a su esposo que sentara a Loki y le explicaran las cosas juntos, pero Odín era un hombre terco que no vio la necesidad de hacer tal cosa. A sus ojos, Loki era su hijo. Adoptado o no, no importaba, por lo que pensó que decírselo sería inútil y posiblemente causaría un drama sin sentido. Al ver que su esposo no entendía, Frigga pasó un día con un Loki mucho más joven y le explicó todo, yendo furtivamente en contra de los deseos de su esposo y rey. Al ver esto, Laufey libera a Loki con una mirada de completa y absoluta sorpresa en su rostro. Retrocediendo unos pasos de la forma bastante grande de su padre biológico, Loki arregla su ropa mientras su cuerpo vuelve a la normalidad. Intrigado, Laufey evalúa a su hijo recién descubierto. Ah, el hijo bastardo. Todo está volviendo a mí ahora. Pensé que Odín te había matado. Eso es lo que yo habría hecho, él es tan débil como tú. Laufey frunce el ceño con disgusto. Ya no soy débil. Ahora gobierno en Asgard, hasta que Odín despierte. Tal vez no deberías haberme abandonado tan descuidadamente. Loki dice con una mirada de desprecio. O tal vez fue la elección más sabia que he hecho, dice Laufey mientras hace una pausa por un momento. Escucharé lo que tienes que ofrecer. Bien, ahora estamos llegando a alguna parte. Loki dice con un suspiro demasiado dramático. Te ocultaré a ti y a un puñado de tus soldados, te conduciré a las cámaras de mis padres y te dejaré matarlo donde duerme. El trono será mío y tú tendrás el ataúd. Laufey estudia el rostro de su hijo perdido hace mucho tiempo, buscando algún tipo de engaño, pero no encontró ninguno. Lástima que no sabía con quién estaba tratando exactamente. Loki podría convencer a los matemáticos de que 1 más 1 es igual a 3 y se lo comerían con una sonrisa en la cara. ¿Por qué harías esto? Laufey pregunta con una ceja levantada. Cuando todo esté dicho y hecho, tendremos una paz permanente entre nuestros dos mundos. Entonces yo, el hijo bastardo, habré logrado lo que Odín y Thor nunca pudieron. Loki dice con una sonrisa maligna característica. El silencio llenó el templo deteriorado antes de que Laufey comenzara a reírse en voz baja. Este es un gran día para Jotunheim. Asgard finalmente es nuestro. Proclama Laufey. No. Asgard es mío. Loki corrige antes de que los Jotuns puedan adelantarse demasiado. El resto de los 9 reinos será tuyo, siempre y cuando hagas lo que te digan. Laufey deja de reír cuando la atmósfera alegre se desvanece. El rey de Jotunheim considera las palabras de Loki por un momento antes de abrir la boca una vez más. Acepto. Después de recibir la disculpa de Thor, Peter y Tony invitaron al rey asgardiano caído a cenar con ellos. Al principio se mostró reacio, ya que Thor ya había sido reprendido varias veces por holgazanear en el trabajo, pero pronto descubrieron que el primer turno de trabajo de Thor en el restaurante había llegado a su fin. Terminaste por hoy, cariño. Una camarera, que parecía estar mirando a Thor durante todo el día, dijo mientras salía corriendo para continuar con su trabajo. Tan pronto como Thor escuchó esas hermosas palabras, sus hombros se relajaron mientras una pequeña sonrisa adornaba sus labios. Acaba de terminar su primer día de trabajo real. Thor nunca en toda su vida había levantado un dedo para limpiar los desechos de otra persona o atenderlos de pies y manos. Él era el que estaba siendo atendido y necesitaba la limpieza, no al revés. Demonios, Thor ni siquiera ha cocinado su propia comida antes. El palacio en Asgard tenía equipos de cocineros que le proporcionarían los festines más lujosos, pero hoy lo tenían en la cocina cocinando para los mortales. No uses más esa palabra, Thor se reprendió internamente. Aunque sintió una extraña sensación de logro tan pronto como terminó su trabajo del día. Thor odiaba el momento de todos, pero lo superó y trabajó duro. Incluso después de múltiples fracasos, nunca se dio por vencido. Hoy trabajé en un trabajo humano. Thor pensó mientras se sentaba en la cabina con Tony y Peter. Me pregunto qué pensaría Loki realmente. ¿Te llevas bien con esos mortales, hermano? Thor se rió por dentro mientras imaginaba lo que diría su hermano. Después de ordenar su comida, Peter fue quien rompió el silencio en la mesa. Entonces, escuché de la camarera que viniste aquí con un grupo de personas hace unos días. ¿Cómo los conociste? Peter pregunta, preguntándose si Thor todavía se enamoraría de Jane después de toda su intromisión. Con esa pregunta, Thor comenzó a explicar cómo fue atropellado por un automóvil al salir del Bifrost y los humanos que conoció ese día.
No parecía mostrar ninguna señal amorosa cuando hablaba de Jane, pero Peter no era exactamente un experto en estas cosas. Después de comer hasta saciarse y hablar de cosas sin importancia, Tony sugiere que salgan a beber. Tony y Thor estaban totalmente de acuerdo, pero Peter no estaba realmente interesado. La máscara hace que comer y beber sea imposible para él de todos modos. Peter ni siquiera cenó con ellos, así que beber tampoco sonaba muy interesante. Vamos, será divertido. Tony suplicó mientras hacía todo lo posible para convencer a su amigo arácnido de que se uniera a ellos. Tenemos que celebrar el primer día de Thor en el trabajo de todos modos. Sí, debemos brindar por un buen día de trabajo. Thor se unió, listo para beber hasta que todos sus problemas desaparezcan. Bien, Peter estuvo de acuerdo con una gran cantidad de desgana en su voz. Sentados en taburetes en el bar de un lugar local al final de la calle del trabajo de Thor, Thor y Tony se emborracharon mientras Peter se sentaba y disfrutaba del espectáculo. Lo tenía todo al revés. Lo tenía todo mal. Thor derrama todos sus problemas mientras bebe su 12ª pinta de cerveza. Peter lo observó con interés. Debido a que estaba completamente sobrio y sin alcohol, Peter se convirtió en la niñera de los niños varones muy desnutridos. ¿Sabes? No es malo descubrir que no tienes todas las respuestas. Porque ahí es cuando empiezas a hacer las preguntas correctas. Dice Tony mientras bebe otro trago de tequila, de alguna manera incluso más intoxicado que Thor. Thor toma toda la sabiduría ebria de Tony y comienza a beber otra cerveza antes de volver a hablar. Por primera vez en mi vida, no tengo idea de lo que se supone que debo hacer. Thor dice mientras mira a Peter y señala el martillo en la barra frente a él. Perdí a Mjolnir, perdí mis poderes, no puedo ir a casa y, lo peor de todo, mi padre está muerto y todo es culpa mía. Thor admite todo a Peter y Tony mientras se bebe el resto de su pinta y golpea el vaso sobre la barra. Afortunadamente, no rompió la cosa. Lamento escuchar eso. ¿Cómo era él? Peter pregunta, sin saber cómo explicar que Odín está vivo. Al menos debería estarlo. Padre era un rey paciente, justo y sabio. Thor dice mientras mira fijamente el fondo de su vaso vacío. Si tan solo fuera la más mínima astilla del hombre que fue, entonces no estaría aquí y él no estaría muerto. Entonces esfuérzate por encarnar esas características y enorgullecer su memoria. Tu padre puede haberse ido, pero puede ser un mejor hombre para las personas que quedaron atrás. Sé un mejor hijo, hermano, persona, rey. Peter dice mientras el agarre de Thor en su vaso vacío se aprieta. No puedes volver atrás y arreglar el pasado, pero puedes avanzar y hacer un futuro mejor. El silencio llenó al grupo cuando Tony tomó otro trago y también lo golpeó en la parte superior de la barra. Y es por eso que él es Spider-Man. Salvando al mundo un bastardo borracho a la vez. Dice Tony mientras le da unas palmaditas en la espalda a Thor un par de veces. Todo estará bien, grandulón. Mi papá también está muerto. Vale, creo que Tony ya ha tenido suficiente, dice Peter mientras se gira hacia el camarero y le entrega un billete de $100. Vamos a cortarlo por la noche. Oye. Todavía puedo, ¡Uah! Tony se pone de pie y trata de discutir, pero pronto se marea y vuelve a sentarse. Oye, te conozco, hombre, un grupo intimidante pero borracho de lugareños ingresa al bar y uno de ellos llama al grupo de Peter. Eres el hombre araña. No seas idiota. Spider-Man nunca vendría a esta ciudad de mierda. Es solo un farsante. Otro grita lo que irrita al grupo de borrachos. A medida que el grupo se acerca, beligerante y en busca de pelea, Peter pudo oler el fuerte olor a licor que los seguía. No le gusta a dónde iba esto. ¿Crees que es divertido hacerse pasar por un superhéroe? Alguien en el grupo grita mientras rodean al grupo de Peter en el bar. ¡Qué montón de idiotas violentos! Peter no pudo evitar pensar con una mirada molesta debajo de su máscara. No tenemos ninguna pelea contigo. Thor se vuelve y se dirige a la multitud borracha. Déjanos con nuestras bebidas y te dejaremos con las tuyas. Deberías callarte, princesa. Un borracho al azar llama a Thor. Vuelve corriendo a casa, princesita. Las palabras que iniciaron su caída en Jotunheim resuenan en la cabeza de Thor al escuchar esto. Los puños de Thor se aprietan mientras respira hondo hacia adentro. Peter mira a Thor, preocupado de que vaya a perder los estribos. Aunque, para su sorpresa, no se ve afectado por las turbas borrachas. No pelearé. Thor dice que ahora es un hombre cambiado. Déjanos en paz. Mientras Thor dice esto, Mjolnir pulsa y se enciende por tercera vez antes de atenuarse una vez más. Peter no pudo evitar sacudir la cabeza ante esto. ¿Realmente te estás preparando para dejarme tan pronto, eh?
Peter pensó mientras miraba su martillo temporal. Entonces será más fácil patearte el trasero. Otro tonto dice mientras el grupo se ríe entre ellos. De la nada, Tony se pone de pie y se coloca frente a la multitud de tontos borrachos. Damas y caballeros, que comience la pelea de bar. Tony habla como un locutor en un combate de boxeo mientras enrolla su brazo hacia atrás y le da un puñetazo al tipo más cercano, dejándolo inconsciente cuando cae al suelo. Supongo que pelearé, murmura Thor, ya que no puede dejar que su nuevo amigo luche solo contra un grupo de borrachos. Los sonidos de madera y vidrio rompiéndose se podían escuchar desde la barra mientras Thor y Tony daban una merecida paliza. Peter, por otro lado, simplemente se sentó en la barra y observó la pelea. No se involucraría a menos que necesitaran su ayuda y, por cómo se veían las cosas, no tendría que levantarse. ¿Vas a ayudar a tus amigos? El cantinero le pregunta a Peter sin mucha preocupación. Estaba demasiado acostumbrado a que este grupo de idiotas locales entrara y causara problemas. No, lo consiguieron. El brillante sol de media tarde brillaba a través de las ventanas de una pequeña sala de estar. Todo el lugar estaba lleno de cajas de pizza, botellas de cerveza y vasos de chupito. Incluso algunas manchas cuestionables también podrían verse en toda la alfombra. Se podía ver a dos hombres durmiendo acurrucados en el mismo sofá, que también tenía algunas manchas. Manchas de cerveza para ser exactos. Si alguien tomara una foto y la publicara en línea, el mundo se preguntaría por qué Iron Man estaba durmiendo en los brazos de un hombre rubio musculoso. Flash de la cámara, eso estaba a punto de convertirse en realidad, ya que un hombre con temática de araña azul y roja tomó la foto perfecta. Estoy publicando esto en Instagram. Peter murmura mientras lo publica instantáneamente sin una pizca de vergüenza. Es lo que se merecen. Una voz gritó desde la cocina. Al volverse, Peter pudo ver a Jane Foster parada allí en pijama con una taza de café en la mano. Anoche, después de beber hasta la saciedad y meterse en una pelea en un bar, Thor terminó arrastrándolos para conocer a su actual interés amoroso, Jane Foster. Y vaya que se sorprendió cuando el loco pero apuesto hombre que conoció y atropelló con su auto apareció sin previo aviso en medio de la noche, y para hacer las cosas aún más impactantes, también trajo a Spider-Man y Tony Stark. Jane no quería nada más que echarlos e irse a la cama, pero ¿cómo podría alejar a dos superhéroes vivos? Entonces, Thor y Tony llevaron a su grupo de dos hombres a la sala de estar de Jane, mientras Peter y Jane los supervisaban y hacían todo lo posible para mantenerlos bajo control. Jane no tardó mucho en acostumbrarse a la presencia de Peter y Tony, ya que estaba demasiado ocupada manteniendo intacta la sala de estar para preocuparse por nada más. Mi cabeza, Tony murmuró de dolor cuando la luz de la ventana le dio en los ojos, despertándolo de su sueño de borracho. Tan pronto como Tony notó los grandes y fuertes brazos varoniles que lo rodeaban, se asustó y rodó fuera del sofá. Estallido hay, joder. Tony gritó cuando su cuerpo y su cara se estrellaron contra el suelo. Sol de la mañana. Peter dice en voz alta y emocionado. Por favor, por el amor de Dios deja de hablar. Tony dice mientras sostiene su dolorida cabeza. Silencio, Thor comienza a despertarse de toda la conmoción. Todos ustedes, los humanos, son tan ruidosos por la mañana. Aunque Thor por lo general sería capaz de despertarse el día después de una juerga borracha sin muchas consecuencias, el rey divino de Asgard estaba actualmente impotente, por lo que sintió todo lo que Tony estaba sintiendo en este mismo momento. ¿Cómo se las arreglan estos mortales con esto? Mi boca está completamente seca y mi cabeza me está matando, pensó Thor e instantáneamente se reprendió a sí mismo por usar la palabra M. Buenos días, Su Alteza Real. Jane dice lo suficientemente alto como para hacer que Thor se estremezca. Solo tenía que vengarse de todo lo que pasó anoche. ¿Lady Jane? Thor pregunta al darse cuenta cuando se gira para verla de pie en la cocina. ¿Qué estás haciendo aquí? Este es mi lugar. Ella responde y toma un sorbo de su café. Bueno, es un alquiler. Solo me quedo aquí con fines de investigación. Cierto, Thor murmura mientras se gira para ver a Tony levantarse del suelo. ¿Cómo llegamos aquí? Le estás preguntando al tipo equivocado. Anoche estaba tan borracho como tú. Tony dice mientras camina hacia las ventanas y comienza a cerrar las persianas una por una. Eso es mejor. Querían que conociéramos a quien llamaron la bella doncella Lady Jane Foster, así que aquí estamos. Bebieron, ordenaron pizza e hicieron todo lo posible para destrozar el lugar. Peter dice que Tony entró en la cocina y comenzó a beber agua directamente del grifo del fregadero.
Pagaré por los daños, dice Tony mientras deja de beber por un momento antes de volver a hacerlo. Sí, lo harás. Hane asiente con naturalidad. También cobro una tarifa elevada por el cuidado de los niños. Tony ni siquiera deja de beber mientras le da el visto bueno, sin importarle cuánto tenía que pagar. Tienes un niño. Thor se alarmó al instante, sin entender la broma. No, se refiere a ti y a Tony. Peter dice mientras Thor se calma. Toc toc Hane. ¿Estás lista? Tenemos que irnos si queremos tomar nuestro vuelo. La voz de un hombre llama desde la puerta principal. ¿Vuelo? Thor cuestionó cuando Hane abrió la puerta principal, y entraron su compañero de investigación, el profesor Eric Selvig, y la asistente Darcy Lewis. Selvig es un hombre mayor con cabello gris, mientras que Darcy es una mujer de cabello oscuro que parecía tener unos años menos que Hane. ¿Qué diablos pasó aquí? Darcy preguntó cuando vio la sala de estar destrozada con Thor todavía en el sofá. Thor. Hola, dijo Thor mientras entraban a la habitación. ¿Qué estás? Darcy comienza a preguntar, pero se detiene en seco cuando se da vuelta para ver a Spider-Man y Tony Stark parados en la cocina. ¿Qué están haciendo los Vengadores aquí? ¿Cometiste un crimen? Por supuesto que no. Son amigos de Thor. Hane niega la acusación inmediatamente mientras señala a Thor. ¿Qué? ¿El loco que atropellaste con tu auto es amigo de Spider-Man? Darcy dice con absoluta incredulidad. No estoy loco, refuta Thor mientras se pone de pie y camina hacia la cocina, tomando el lugar de Tony en el fregadero mientras bebe la mayor cantidad de agua posible. Mientras todos se acomodaban y Darcy obtenía sus autógrafos, Selvig habló. Hane, a menos que quieras quedarte en Nuevo México, tenemos que tomar un vuelo. Dice mientras señala su reloj. ¿Te estás yendo? Thor pregunta después de que Tony explicó que era un vuelo. Sí, esos hombres de negro, sean lo que sean. Se llevaron toda mi investigación e incluso si me quedo para tratar de reconstruir todo desde cero, simplemente vendrán y se lo llevarán todo de nuevo, Hane dice con tristeza mientras mira fijamente su taza de café. ¿Te refieres a Escudo? Pregunta Pedro. Creo que así es como se llamaban a sí mismos. Selvig dice asintiendo. Puedo recuperar tu investigación por ti, pero tendrás que perder tu vuelo. Dice Peter, obteniendo una sonrisa feliz de Thor, quien no quería que Hane se fuera. ¿Realmente puedes hacer eso? Hane pregunta con esperanza. Claro, conozco al gran jefe de S.H.I.E.L.D., así que puedo llamar y preguntar. No debería tener ningún problema con que recuperes tus cosas. Peter dice mientras saca su teléfono y le envía un mensaje de texto a Fury y recibe una respuesta solo unos segundos después. Allí, dijo que hará que algunos hombres traigan tus cosas a tu lugar de trabajo más tarde hoy. Eso fue fácil, murmura Darcy. Él es Spider-Man, dice Tony mientras abre el refrigerador y comienza a buscar algo de comida, pero no encuentra nada apetecible. Él podría llamar a cualquiera y pedirle un favor y lo más probable es que le digan que sí sin pensarlo, pero basta de eso. Necesito comida. ¿Sí? Yo también podría ir a un festín, amigo mío. Thor estuvo de acuerdo ya que estaba en la misma posición que Tony. Después de decidir quedarse y cancelar sus planes de vuelo, todos decidieron salir y comer algo, ya que tanto Thor como Tony tenían resaca y hambre. Mientras comían en el mismo restaurante una vez más, algunos personajes extrañamente vestidos se abrieron paso por la calle. 4 imponentes guerreros con intrincadas armaduras asgardianas caminaban por el centro de la carretera, obstruyendo el tráfico a lo largo del camino. Aunque no parecían entender que lo estaban haciendo. Estos guerreros son los 3 guerreros, Ogun, Fandral y Volstagg, junto con la bella y letal Lady Sif. La gente del pueblo miró con asombro a los 4 guerreros, mientras paseaban por la calle en todo su esplendor asgardiano. Un grupo de niños en un parque cercano golpea una pelota de béisbol, que casualmente rueda debajo de un automóvil estacionado. Un niño corre para recuperarlo, pero no pudo alcanzarlo sin importar cuánto lo intentó. De repente, el lateral del coche se eleva por los aires. El niño mira con la boca abierta ante lo que ve. Volstagg sostiene fácilmente el auto con una mano. Volstagg recoge la pelota del niño y deja caer el auto hacia abajo, devolviéndole la pelota al niño y acariciando su cabeza. Ahí tienes, muchacho. Dice mientras se aleja con los otros asgardianos, dejando atrás a un niño sorprendido. ¿Soy solo yo, o la tierra se ve un poco diferente para ti? Volstagg pregunta mientras observa a los alrededores. Han pasado 1000 años, responde Sif mientras siguen caminando. Las cosas cambian muy rápido aquí. Te vas por un milenio y es como si todo el vecindario se hubiera ido. Comenta Volstagg.
Tal vez deberíamos separarnos, dice Sif, pero se detiene cuando ve una melena familiar de mechones dorados a través de una ventana cercana. Dentro del restaurante, Thor estaba comiendo y hablando animadamente con Jane, haciendo todo lo posible para cortejarla, cuando de repente alguien golpeó la ventana a su izquierda. Girando la cabeza, el grupo vio lo que parecían ser una especie de cosplayers afuera saludando a Thor con una sonrisa en sus rostros. Mis amigos. Asgard, Loki está de pie con Gungnir en la mano, observando su reino desde uno de los muchos balcones del Palacio Real de Asgard, cuando un guardia Einherjar se le acerca rápidamente, sin aliento por correr por los pasillos del palacio. Los Einherjar son un grupo de guerreros asgardianos que sirven como ejército de Asgard y son la clase guerrera de su sociedad. Tienen la tarea de proteger a Asgard y sofocar los conflictos dentro de los 9 reinos. Mi señor, los 3 guerreros y Lady Sif han desaparecido. El guerrero acorazado afirma. Los ojos de Loki se estrechan hacia el puente del arco iris en la distancia, sabiendo exactamente quién es el responsable de esto. Reuniendo a algunos soldados, el rey de Asgard se dirigió directamente al principal sospechoso. Acercándose a Heimdall en el puente del arco iris con un pequeño ejército de guardias Einherjar a sus espaldas, Loki se para amenazante ante el guardián de Asgard que todo lo ve, quien ni siquiera se inmuta al ver las fuerzas que lo rodean. Dime, Loki, ¿cómo metiste a los Jotun en Asgard? Heimdall pregunta en un tono acusatorio. No tuve nada que ver con el intento de robo de la bóveda de armas. Aunque hay caminos secretos entre mundos a los que incluso tú con todos tus dones eres ciego. Por supuesto, ya no los uso, ahora que estoy rey. Loki dice con sinceridad, sabiendo que no le creerían. Y como rey, digo, por su acto de traición, está relevado de sus deberes como guardián de Asgard. Su ciudadanía también ha sido revocada. Entonces ya no necesito obedecerte. Heimdall levanta su enorme espada y avanza hacia Loki. Antes de que pudiera acercarse demasiado, el ejército de guardias golpeó el suelo con las culatas de sus lanzas y rápidamente las apuntó en dirección al antiguo portero al unísono. Aunque esto hace que Heimdall detenga su avance, la mirada confiada en sus ojos de águila no disminuye ni por un segundo. No queriendo perder a ninguno de sus hombres en una pelea con uno de los guerreros más hábiles de Asgard, Loki extiende ambas manos y agarra algo invisible que flotaba en el aire frente a él. A medida que se desvanece rápidamente, Heimdall se sorprende al ver que el cofre de los antiguos inviernos aparece en las manos de Loki. El azul se desliza de sus manos y sube por sus brazos, mientras Loki abre el ataúd hacia Heimdall, quien está parado en el centro de docenas de lanzas. Desde el interior del ataúd, se desata el infierno. La furia en el ataúd se desata instantáneamente cuando sus vientos gritan. El hielo, la nieve y la oscuridad vienen volando directamente hacia Heimdall. Un escalofrío helado cubre su cuerpo, congelándolo de forma lenta pero segura. Los guardias evitan que avance mientras el ataúd congela por completo a Heimdall en una estatua de hielo viviente. Puede volver a sus deberes. Loki ahuyenta a los guardias mientras cierra el ataúd y lo desaparece una vez más. Cuando los guardias huyeron, dejando solo a Loki y un Heimdall congelado, Loki inserta a Gungnir en el panel de control del observatorio y abre el Bifrost. Con un solo gesto, el destructor aparece ante él, un resplandor ardiente se eleva dentro de él, mientras gira su cabeza hacia su rey. Asegúrate de que mi hermano idiota y sus amigos no regresen. No puedo permitir que arruinen mis planes. Mis amigos. Thor felizmente sale corriendo del restaurante para saludar a sus camaradas. Peter lo sigue con Tony siguiéndolo de cerca, ambos interesados en conocer a los guerreros 3 y Sif. Especialmente cuando descubren que Peter tiene todos los poderes de Thor. No lo creo, ¿quiénes son? Él no puede haber estado diciendo la verdad. Jane y su grupo estaban conmocionados y en negación. Todavía no creían que Thor fuera el rey desterrado de una raza alienígena de seres divinos. Aunque lo creerían muy pronto. Amigos míos, nunca he estado más feliz de ver a alguien, pero no debieron haber venido. Thor dice, sabiendo que merece su exilio. Estamos aquí para llevarte a casa. Sif revela. Jane no parecía melancólica al escuchar la noticia de la partida de Thor. Quería pasar más tiempo con el gran cabeza musculosa. Sabes que no puedo. Mi padre está muerto por mi culpa. Debo permanecer en el exilio. Thor dice con tristeza, lo que hace que sus compañeros asgardianos intercambien miradas desconcertadas. Thor, tu padre aún vive. Dice Volstagg, preguntándose por qué Thor pensó que Odín estaba muerto. Pero, Loki dijo, al pronunciar estas 3 simples palabras, Thor supo exactamente dónde se había equivocado. Él mintió, creer en su hermano, Loki, siempre será la mayor ruina de Thor.
Thor, ¿por qué este mortal extrañamente vestido tiene tu martillo? Sif pregunta mientras señala a Peter, quien se acercó con Mjolnir en la mano. Yo. Peter dice con un movimiento de su martillo. Soy el hombre araña. Yo. Uno de los tres guerreros repite confundido. Padre colocó un, Thor trató de explicar, pero antes de que pudiera entrar, la tormenta Bifrost comenzó a formarse en la distancia. ¿Viene alguien más? Tony pregunta mientras el embudo Bifrost cae disparado al suelo a solo 20 yardas de distancia. A medida que desaparece el embudo, aparece un gran robot con forma de armadura de metal en medio de la carretera. Después de presenciar el evento muy extraño que terminó con la aparición de un robot asesino, todas las personas en su sano juicio dentro del área comenzaron a correr y conducir en la dirección opuesta lo más rápido que pudieron. ¿Qué hace el destructor aquí? Thor exclama alarmado mientras el autómata de metal avanza en su dirección. Oh, ahora esto se puso interesante, dice Tony mientras presiona un botón en su reloj. Tony nunca está demasiado lejos de su traje de Iron Man. Apenas unos segundos después de presionar el botón de su reloj, un gran misil viene volando desde fuera de la ciudad y golpea el suelo frente a él. Cuando el polvo se disipó por el impacto, Tony ya estaba vestido con su armadura roja y dorada. Cuando su máscara se colocó en su lugar, ocultando su rostro, los asgardianos a su lado no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante tan magnífica armadura. Midgard ciertamente es diferente, murmura Volstar, ya que incluso en Asgard este tipo de armadura sería imposible de encontrar. Tomaré la primera ronda si no te importa. La voz metálica de Tony llena el aire. Claro, hazlo. Peter dice mientras gira Mjolnir en la mano. Sin embargo, llamo a la segunda ronda. Todavía no he podido probar a este bebé en toda su extensión. ¿Lo tienes, Webead? Tony dice mientras sus manos y pies se iluminan y dispara hacia el robot entrante. Volviéndose hacia un lado, Peter pudo ver a Thor mirando fijamente a Mjolnir. A menos que creas que eres digno. Peter comenta mientras deja caer el martillo a los pies de Thor, lo que hace que la acera se agriete en un patrón de telaraña. ¿Qué quiere decir él con eso? Uno de los tres guerreros pregunta confundido, preguntándose por qué Thor tendría que ser digno. Sonido metálico. Un fuerte sonido de golpes metálicos llena la calle cuando el puño de metal de Tony choca con la cara de fuego del destructor. La fuerza del golpe hace que el robot asgardiano se tambalee hacia atrás, pero no lo derriba. Eres una pieza pesada de maquinaria, ¿no? Tony comenta después de escanearlo y ver que no estaba vivo. Vamos a volarte y ver qué pasa. Usaré tus restos para actualizar mi traje. Mientras Tony disparaba misiles al destructor y arrasaba cualquier estructura cercana, Thor mira a Mjolnir con una mirada de incertidumbre. Después de algunas explosiones más mientras observaba las formas en retirada de los humanos débiles y asustados cercanos, la resolución de Thor creció a medida que se determinaba a luchar. ¿Martillo o sin martillo? ¿Poderes o no poderes? Mortal o no, Thor haría todo lo posible para proteger a estas personas. Deja esta ciudad ahora. Thor dice mientras se gira para mirar a Jane a los ojos. Llévate a Tyr y a tus amigos a un lugar seguro. ¿Qué pasa contigo? Pregunta preocupada. Debo quedarme y luchar. Solo el rey de Asgard puede comandar el destructor, lo que significa que mi hermano es quien lo envió. Es mi responsabilidad, explica Thor. Antes de que Jane pudiera replicar, Thor se volvió hacia sus camaradas asgardianos. Sigo siendo un guerrero y lucharé a tu lado. Thor exclama mientras mira fijamente a Mjolnir. Buena suerte, dice Peter, sintiendo que este es el momento en que pierde el uso exclusivo de Mjolnir. Fue bueno mientras duró inclinándose cuando Tony choca con el destructor, Thor se acerca y agarra el mango de Mjolnir con una sola mano. ¿Puedo hacer esto?